Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Venimos ante ti seguros, Padre amado, de que tu presencia santa, Señor, inunda nuestras vidas, que guía nuestro conocimiento, nuestra mente, que Él establece en cada uno de nosotros, Señor, lo que va a acontecer día a día, Señor. Hoy es un día precioso, Señor, donde tus hijos se reúnen, Padre, para darte gloria y alabanza, Señor. Te damos, Señor, la honra, Señor, a ti, porque cada uno de nosotros, Señor, ha tenido el privilegio, Padre, de levantarse hoy por la mañana y apreciar tu grandeza de tu creación, las bondades tuyas, las bendiciones tuyas, Señor. Por eso estamos acá, porque nos has traído con lazos de amor también, Padre amado, para expresar juntos y entender tu propósito a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias una vez más, Señor. Y haz, Padre amado, que la palabra sea tuya, que podamos, Señor, comprenderla, porque solamente tú eres perfecto, Señor. Ninguno de nosotros es perfecto, Padre, y queremos escuchar tu voz, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, hermanos. Tiempo precioso, decía al comenzar, porque sentimos el amor del Señor en cada momento de nuestro existir. Así como ha estado transcurriendo el tiempo, vemos a través de la palabra las características que el Señor tiene guardadas y reflejadas en su palabra. Hoy vamos a leer un libro hermoso, vamos a comenzar leyendo un libro precioso que en realidad es uno de los textos más ricos, más contundentes y de esperanza que ha escrito el apóstol Pablo. ¿Amén? Y es Filipenses. Vamos a tomar el capítulo 1 de Filipenses. La carta que escribe a los filipenses, hermano Pablo, el apóstol Pablo, lo hace en la prisión de Roma, más o menos en el año 62 después de Cristo. Es una carta del apóstol Pablo dirigida a los filipenses, pero con una contundencia y un amor, una alegría que vamos a empezar a describir, pese a las circunstancias que estaba atravesando. Él estaba prisionero, estaba limitado de la libertad, tenía ciertas condiciones para obrar, pero aún así, estando bajo esas circunstancias, prevalece ese amor, ese gozo que expresa en la carta a los filipenses. ¿Ven? El primer capítulo, el capítulo 1, el verso 3, él apertura con una oración. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por nuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Esa oración que establece el apóstol Pablo nos da a entender un cariño muy preciado por el pueblo de Filipos, por los hermanos que estaban en Filipos, los filipenses. Es una carta de amor, pero una carta también que transmitía esperanza, una carta muy íntima con ellos, porque los amaba, porque los conocía, porque tenía una relación muy estrecha con ellos. Pero vamos a tocar el versículo 12 adelante. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio,
de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Estos tres versículos vamos a comentar en este momento. Y realmente hay que leerlo con atención, que dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué cosas le han pasado? ¿De qué cosas está hablando la carta? Dice que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Cuando uno o una persona está limitada de la libertad, está restringida a ciertas cosas, no está perfectamente libre. Y ese era el caso del apóstol Pablo, que estaba en cárcel, estaba encarcelado. Entonces, vemos allí una situación muy contradictoria, si podemos ver de otra forma. Podemos pensar que esa persona, que estando presa, estaba limitada a la libertad, no podía hablar libremente del Evangelio, no podía moverse, digamos, a las plazas o donde podría compartir su palabra o la palabra del Señor. Entonces pensaríamos que la evidencia de la palabra no podía ser difundida libremente. Pero aquí nos está dando un parecer distinto. Dice: las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Uno pensaría que más bien la palabra no iba a ser dada correctamente, no iba a ser dada como debería comprenderse, con libertad. Pero dice que ha progresado el Evangelio. O sea, está en una circunstancia aparentemente distinta. Más bien la palabra ha comenzado a extenderse más, ha redundado, ha llegado a más. Se ha hablado más de la palabra, ha llegado a mucha más gente la palabra. Entonces, ¿qué nos hace comprender esto? Que hay circunstancias en que las cosas que nos suceden más bien son para bien, se incrementa para algo mucho más grande. Es lo que nos hace comprender en la escritura que estamos leyendo Pablo, porque nos dice: se ha redundado. Hay momentos en la palabra del Señor y en nuestras propias vidas que a veces estamos limitados de llegar a ciertas esferas con la palabra del Señor. Y ese pienso que es uno de los casos que está relatando el apóstol Pablo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que hay muchas esferas que no podemos llegar con el Evangelio? Hay situaciones que no puedes entrar a compartir libremente el Evangelio. Y uno de estos casos es prácticamente lo que nos refiere es al pretorio. ¿Ves? Donde estaban los guardias, donde llegaba la realeza, donde estaba incluso la gente importante de los grandes personas que se rodeaba el pretorio. El pretorio era un lugar donde se establecía la guardia pretoriana, donde estaba la realeza, donde estaba el comandante, donde estaba una autoridad grande. Entonces, ya sea en el campo, tenían los lugares donde se establecían, y cuando estaban en ciudad tenían unos lugares establecidos como el Palacio Real, etcétera, etcétera, y la guardia pretoriana estaba ahí. Y dice Pablo que llegó a compartir o escuchaban personas que en otras circunstancias no habían podido escuchar la palabra del Señor. ¿Me entienden? Entonces hay cosas que nos suceden que parecerían malas en su momento, pero posteriormente se consideran cosas buenas, ¿no? Pero todo esto es por el Evangelio, porque estaban
compartiendo el Evangelio. Amén. Hay una situación muy diferente a las cosas que nos pueden suceder a nosotros o a otras personas, ¿verdad? Hay cosas que parecerían que son malas, pero son buenas. Después por algo el Señor ha establecido eso, por algo el Señor estaba tratando la vida de Pablo, por algo estaba presionando, por algo el Señor puso a Pablo en estas circunstancias. Cuando Pablo habla sobre las cosas que le han sucedido, una cosa grande y fuerte era estar prisionero, limitado, le digo, a su libertad, pero también le abre la oportunidad de compartir la palabra, que puedan escuchar la palabra del Señor, personas que nunca podían haber podido escuchar la palabra del Señor. Por eso dice, ha progresado el Evangelio, ha progresado, ha ido más allá de lo que nosotros pensamos, aún en las limitaciones que él tenía como hombre, ¿verdad? Como persona que estaba en cárcel, prisionero. Y eso dice más adelante, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, dice. En todo el pretorio y todos los demás se han hecho patentes, han escuchado la palabra del Señor, estaban en el testimonio de Pablo, estaban viendo lo que él hacía, lo que predicaba, lo que se esforzaba en compartir la palabra a todos los prisioneros posiblemente y a las personas que podían estar en contacto, oficiales, soldados, mucha gente que seguramente tal vez no podía haber escuchado la palabra del Señor. Las cosas malas se volvían buenas, era por algo que estaba ahí, ¿verdad? No sé cuántas almas habrían escuchado, habrán aceptado en su corazón las palabras del Evangelio a través de Pablo, pero se estaba establecido que hay algo que hace que esas situaciones que son contrarias pues den un giro y vuelvan a ser lo correcto, enfaticen la palabra del Señor. Las situaciones adversas que pasamos muchas veces se convierten en cosas correctas, buenas, que tienen un significado muy pronto y correcto. Algo que tenemos que entender: las cosas adversas pueden pasar, se extienden y pasan. Nuestras situaciones también particulares, y entrando en nosotros, en lo que somos nosotros, en lo que vivimos nosotros día a día, también podemos aplicar esta palabra del Señor. Es decir, que cuántas cosas nos pasan a nosotros todos los días, cuántas cosas adversas vivimos, pero hay algo que determina la diferencia. Lo que determina la diferencia es que cuando lo haces en la obediencia y por el Evangelio del Señor, estás pasando y estás viviendo cosas adversas, como estaba sucediendo con Pablo, una situación adversa. ¿Por qué? Por dar el Evangelio, por ir y comunicar la palabra del Señor. Es por ello que había cosas adversas. Por eso estaba sufriendo cosas adversas. Y esa es la diferencia. Muchos de nosotros pasamos cosas adversas, pero no por comunicar la palabra de Dios, sino por nuestras decisiones que son incorrectas, ¿verdad? Hay una diferencia grande. No todas las cosas son para bien. Como muchas veces ya se ha escuchado como un cliché esta situación, ¿no? Pasa algo malo y dice, no, ¿te ha pasado algo malo? No, todas las cosas son para bien. No, las cosas que son para bien son las que pasan a causa del Evangelio, a causa de lo que tú
compartes el Evangelio, a lo que tú muestras como cristiano, a las cosas que haces en la voluntad del Señor, si esas cosas que haces en la voluntad del Señor te van a producir adversidades, es porque estás cumpliendo con el mandato del Señor. Pero si hay cosas adversas que no son producto de participar en el Evangelio, son decisiones tuyas, malas decisiones, pecado en tu vida, pecado en nuestras vidas, y lo que redunda es justamente la falta de evidencia de Cristo en nuestras vidas. ¿Me entienden, verdad? Hay cosas que nos pasan a nosotros. Y no solamente en este tiempo, han pasado hace tiempo también. Si vemos como ejemplo a José, por ejemplo. José, un hombre muy dado al Señor, guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué sucede con José? Lo vende, sus mismos hermanos lo hacen, le tienden una trampa y lo ponen en un pozo, después lo vende, como está escrito en la palabra, ¿no es cierto? Esa historia es muy común. Y después es vendido y llevado a Egipto. Pero ahí tenía algo que hacer, tenía una misión de Dios, ¿verdad? Ese momento tenía una situación muy difícil. José, preso, sin haber hecho nada malo, ya estaba en Egipto, pero Dios dio gracia en él, puso gracia y volvió a ser un hombre importante en Egipto, ¿verdad? ¿Y para qué volvió a ser un hombre importante? Porque dice en un momento que había mucha hambre en toda la nación. Había mucha hambre, no había comida, no había que comprar, no había nada para comer. Pero él era un hombre importante en Egipto y había administrado bien lo que le habían dado para administrar. Una de esas cosas era los alimentos. Y fue bendición para los pueblos porque él tenía el alimento, ¿verdad? Entonces hay cosas que parecen que están mal en el momento, pero después se conducen para bien, ¿verdad? Es un ejemplo muy claro lo que ha pasado con José. Y así muchas personas son las que están sufriendo. Pedro y Juan fueron azotados, encarcelados por las personas que iban en contra del Evangelio. No había otro motivo, solo el motivo era de predicar la palabra del Señor, y fueron azotados, encarcelados. Pero también eso resultó para bien, porque muchos de los discípulos también empezaron a compartir la palabra con denuedo. Lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces hay cosas que nos parecen malas en su momento, pero posteriormente tienen un propósito grande. Entonces siempre vemos los ejemplos y vemos que siempre es por el Evangelio. Aquellos que van, comparten el Evangelio y hacen las cosas del Señor. Y hay cosas que por esa causa pasan sufrimiento, pasan persecución, pasan encarcelamientos, torturas, pero ellos lo hacen por el Evangelio. Es muy diferente a tener cosas que no son del Evangelio, causas por las que no son del Evangelio. Amén. ¿Cuántos hermanos estarán sufriendo en los países donde no permiten la prédica del Señor, la palabra del Señor? ¿Cuántos de ustedes quisieran estar en Corea del Norte, verdad? O estar en China comunista, digamos que bueno, que tampoco es tan fuerte, pero sí es fuerte. En Corea del Norte no puedes tener un pequeño verso escrito en tu palabra, en tu cuaderno,
menos tener una Biblia. Quizás 8 años, 10 años en prisión. Si quieres clases, algo, si no, ¿no? Entonces, hay gente que por causa del Evangelio tienen situaciones muy, muy complicadas. Pero esas personas, les vuelvo a repetir, tienen un propósito en el Señor. Nosotros, obviamente, tenemos problemas, tenemos muchos problemas, posiblemente económicos, de salud, no sé, problemas muy grandes. Pero la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos están obrando en la rectitud de la palabra del Señor, en el Evangelio mismo. Y muchas cosas nos pasan a nosotros porque no estamos direccionados en la misma forma. Hechos 4:13. Vamos a ver Hechos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Los hombres fieles aman el Evangelio, dan gloria a Dios y hacen que el Evangelio avance. Amén. Los hombres que aman al Evangelio, los fieles, aman al Evangelio, dan gloria a Dios y avanzan el Evangelio. Y eso es correcto, hermano. Es algo que no puede disminuir, más bien se incrementa. Las personas que aman al Señor son dignos de Dios, son personas que hacen que el Evangelio avance. Una iglesia fuerte, una iglesia con hermanos y personas que aman al Señor, debe ser una iglesia pujante, una iglesia que avance el Evangelio, que cada día se vea un producto en su familia, un producto hacia afuera de la iglesia, un producto grande y fuerte. Una iglesia que ama al Señor, ama desinteresadamente al Señor y va a poner por siempre la gloria al Señor. Amén. Los que no son fieles no proclaman el Evangelio como debe ser. No obedecen la ley de Cristo. Qué triste es sentirse de esa forma y en esa naturaleza. Decir, ¿sabes qué? Si me pongo a ver, no estoy obedeciendo la ley del Señor. No estoy siendo guiado por el Señor. Qué tremendo. Ponernos a ver nuestro interior, ¿verdad? Nuestro interior. ¿Cómo estamos con el Señor? ¿En qué situación nos encontramos? Referente a esos hermanos que hemos visto que sufren por llevar el Evangelio del Señor, que llevan castigo, que llevan encarcelamiento y aún muerte. Con referencia a ellos, ¿cuántos somos nosotros? ¿Cuánto tenemos del Señor? ¿Cuánto dejamos de hacer? ¿Por qué es eso, hermano? Porque estamos dejando de hacer lo que deberíamos hacer. Y cuando nos miramos al espejo interior de nuestro corazón, está reflejado las cosas que hemos dejado de hacer, las cosas que pudiendo hacer no hemos hecho. Que cada día es un desafío, que cada día recibimos bendición del Señor, que cada día por su gracia estamos caminando y estamos siendo sustentados. Pero aún así, sabiendo
no lo hacemos. Imagínense el hermano Pablo cuando estaba ahí en prisión. Él no se queja de nada. Cuando dice, muchas cosas me han pasado, sí, me han pasado, pero él está dando un gozo, espera un gozo y una promesa. Está esperando una promesa tan grande. Y él limitado. No sé cuánto podría haber estado pasando el apóstol Pablo en prisión. Porque en prisión no es pues una vacación, ¿verdad? Hay tiempos limitados, hay trabajo, hay reglas que hay que cumplir, reglas muy fuertes cuando uno está en prisión, ¿verdad? Entonces no es un chiste, pero él no se quejaba de nada de eso. Él no se quejaba, sino daba esperanza, es gozo. La carta que está escribiendo a los filipenses es con gozo, con esperanza. Eso está dando esperanza a aquellos que están afuera todavía, a aquellos que están libres. Y también la esperanza nos está dando a nosotros, que estamos libres, ¿verdad? Libres de expresar, libres de leer nuestra palabra, libres de llevar una Biblia puesta en nuestro corazón, con sus físicamente llevar a donde pueda hablar del Señor, donde podamos, con el que podamos hacerlo. Somos libres de hacerlo. Son situaciones opuestas que constituyen también en un vituperio. Cuando la persona no habla del Señor, cuando se esconde de la palabra del Señor, cuando llega a un lugar y no habla de la palabra del Señor, no se expresa como un cristiano, no se da a conocer como un cristiano, ¿verdad? Está siendo contaminado por el mundo, está siendo una situación en él mismo que comparte las cosas del mundo y hace que todo lo que comparte lo contamine, ¿no? Y muchos dicen, pero él es el cristiano, él es el cristiano. Trae dolor, vergüenza, ¿verdad? De Cristo, ¿verdad? Pero no se va a conocer como un hombre verdaderamente entregado al Señor. Dios ha hecho muchas cosas por nosotros, ha establecido su palabra en nuestras vidas, nos ha dado la posibilidad de ser sus hijos, y aún así no comprendemos la validez de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Cuando una persona tiene un testimonio incorrecto, no piense que la persona con la que va a trabajar conozca a Cristo. No piense que las palabras que va a vertir tengan un efecto con la persona, o con el colegio, cuando te comportas mal, en la universidad, cuando estás con los amigos. Si no tienes un testimonio real de Dios, no respetas al Señor, no pienses que las personas que te rodeen van a seguir al Señor. Aún en los padres de familia, si no tienes un testimonio con tu hijo, no pienses que él va a seguir la conducta correcta. No pensemos que las cosas se hacen por inercia, sino se hacen con el testimonio, con la vida misma, de día a día, mostrar a Cristo en tu ser, en tu conducta, en tus pensamientos, en los actos. El apóstol Pablo nos está mostrando que día a día él obraba conforme a la voluntad del Señor. Los ejemplos que hemos tocado de José, de los apóstoles Juan, Pedro, igual, personas que mantenían una conducta permanente de respeto, de amor, de temor a las palabras, de compromiso. Los versos subsiguientes, el verso 15 al 18, vamos a leer. Algunos dicen a la verdad, predican a Cristo por envidia
y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto por la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Gloria al Señor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad, dice la palabra. ¿Qué pasaba con el apóstol Pablo? Él veía que había mucha envidia hacia él por la forma como predicaba, seguramente como hablaba del Señor. Gente que estaba fuera de la prisión tenía envidia de él. No querían que él lleve esa palabra del Señor con tanto denuedo y como lo que estaba haciendo. Él, no él, sino la palabra del Señor a través de él, ¿verdad? Y por eso dice que progresaba el Evangelio, ¿verdad? Y las otras personas dicen que predicaban a Cristo, pero por envidia. Qué tremendo, ¿no? Predicar por envidia. Por envidia a la persona que está predicando, a la persona que está surgiendo y alabando al Señor. Tener envidia de la persona. Y eso es lo que sucede, como lo dice el apóstol Pablo, porque él sentía eso, ¿verdad? Y otros por contienda, por destruir el propósito de Dios en Pablo, ¿verdad? Destruir por contienda. Pero otros de buena voluntad. Otros sí lo hacían de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención. Qué tremendo. ¿Te imaginas ese panorama que está relatando el apóstol Pablo? Unos predicaban por envidia, contienda, otros de buena voluntad, y otros anunciaban a Cristo por contención. Qué tremendo ver ese espectro de cosas. ¿Qué estaba pasando? Pero todos estaban predicando la palabra del Señor. Ahora, ¿será que se cumpla esto que dice el fin justifica los medios? Yo creo que no, porque no podemos, por decir, llenar la iglesia de 200, 300 personas con cosas que no son correctas. Se cumple que podamos llenar la iglesia, pero la palabra de Dios, la conducta de Dios, el evangelio de Dios va a ser diluido, ¿verdad? Entonces no es correcto. El fin no justifica los medios, en ese caso. No podemos. Pero Pablo estaba relatando todo lo que estaba aconteciendo. Dice, verso 17, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Él veía todo este espectro de situaciones que están pasando, pero todos estaban predicando la palabra de Dios. Todos estaban predicando, ya sea por contienda, pero estaban predicando la palabra del Señor. ¿No? Obviamente, si hubiera habido una prédica que no hubiera estado conforme a la fe, lo que predicaba, él se hubiera opuesto. Él hubiera salido en defensa, obviamente, de la palabra y del Evangelio del Señor. Pero todos estaban predicando la palabra de Dios. Todos estaban haciendo que mucha gente también se convierta al Señor. Pero sus motivaciones eran distintas. Unos estaban motivados por la envidia, por la contienda, por hacer que Pablo baje de popularidad posiblemente. Y muchas cosas que nos relata acá, ¿no? Podemos denunciar la envidia, la contienda, ¿verdad? Pero estaban hablando la palabra del Señor.
Por eso tampoco Pablo sale y corta esto, porque estaban hablando correctamente la palabra del Señor. Pero la motivación, vuelvo a decir, era distinta. La motivación era una cosa que no era la correcta. Por eso Pablo no estaba hablando la forma de compartir el Evangelio con sus motivaciones, sino no estaba avalando esa forma, esa conducta que tenían de llevar la palabra. Él no avala eso, porque dice que también el Señor se va a encargar de las personas que se motivan por cosas diferentes, ¿verdad? El Señor va a encargar de ellos. Los pondrá en situaciones adversas, hablará con ellos, pero Él se va a encargar. Pero el aspecto es que estaban dando la palabra correcta, ¿verdad? La motivación no era la correcta, pero sí la palabra era correcta. Dice también el verso 17: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesta para la defensa del Evangelio. Había gente que realmente lo hacía por amor, lo hacía porque realmente amaba al Señor y amaba a las personas que no conocían al Señor. Había pasión por las personas, y eso también tenemos que establecer en nuestra mente, hermano, en nuestro corazón. Tenemos que tener amor por aquellas personas que no conocen al Señor. Tú y yo, por la gracia de Dios, conocemos al Señor. Tenemos un norte, tenemos dónde ir y estamos encaminados a hacerlo todos los días. Pero hay gente que no conoce al Señor. Hay mucha gente que no conoce al Señor, jóvenes, niños, adultos, hombres, mujeres, pero no conocen al Señor. Tenemos que tener pasión por esas personas como el Señor ha tenido con nosotros. Esa pasión, ese amor, ese sentir que realmente mañana puede ser que ya no lo veamos más, ¿verdad? Sentiría el dolor de un amigo, de un compañero de trabajo que realmente ya no lo vas a ver, que ha sufrido un accidente y ya. Cuando escucho accidentes, y ahora últimamente hay varios accidentes de tránsito y muchos, y dicen números, ¿verdad? 15, no, ha subido a 20 muertos. Son números. ¿Pero qué es de esa vida? ¿Dónde están? ¿Dónde han partido? Algunos habrán sido, pues estarán en Cristo, amén. Otros no. ¿Y cuántos de esos conocemos nosotros? ¿Cuántos de esas personas conocemos que no están en el Señor? Por eso deberían hacer un amor por esas personas. Realmente tendríamos que sentir dolor por esas personas. Y hay personas muy cercanas a ti y a mí, hermano. Hay muchas personas que están muy cerca a ti, que están compartiendo muchas cosas, y tú estás compartiendo muchas cosas con ellos, pero estás compartiendo cosas que no aprovechan, que no aprovechan su alma, que no lo conducen a una identidad en Cristo. Lo estás compartiendo y tú sabes, ahí en tu mente tú sabes cuántas personas están en tu mente que comparten, conoces, pero no están en la verdad, no están conociendo al Señor. Dice el 18: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en eso me gozo y me gozaré aún. Ahí está diciendo, por pretexto o no pretexto, están anunciando el Evangelio. Por eso me gozo, dice Pablo, por lo que están predicando, por lo que están llevando el Evangelio, por eso me gozo. Porque
por sus motivaciones, el Señor sabrá sus motivaciones de ellos y Él los corregirá. Pero lo que están haciendo está bien, no es una cosa, porque están dando la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que gozarnos también, ¿verdad? Compartiendo la palabra del Señor. Qué gozo es cuando una persona a la que has hablado, a la que has orado por él, o has orado junto con él, empieza a compartir la palabra y empieza a venir a la iglesia, o empieza a preguntarte cosas más profundas, o quiere estar relacionado contigo y se apega a ti y comienza a conocer al Señor. Qué gozo, hermano, porque la palabra que Dios te ha dado, tú la has sembrado en tu corazón y estás sembrando en Él para que pueda crecer, ¿verdad? Eso es un gozo, es algo que realmente te satisface. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo al Señor, ¿verdad? Estás obedeciendo a Él y estás proclamando el Evangelio del Señor. Y es una persona menos, ¿verdad?, que el enemigo se va a llevar. Es algo que va a quedar registrado como un hijo de Dios más. Qué impresionante. Como la tarea, nosotros debemos salir como personas que van a un mundo de cacería y empezar a rescatar y hablar del Señor, ¿verdad? Yo sé que a tu manera no es así, pero hay que hacerlo a la manera del Señor. Amén. 19, dice: porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él estaba seguro, tenía mucha fe en el Señor, que con las oraciones y Dios moviéndose a través de ellos, va a tener su liberación. Y hace un tiempo atrás, cuando Él dice que ya les iban a dar libertad a Él, pero Él rechaza porque querían llevarlo nuevamente a Jerusalén y su destino era Roma. Tenía que cumplir con lo que el Señor le había establecido. Pero sigamos leyendo: conforme me anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Aquí hay algo muy importante cuando dice en la última estrofa: Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ahora también será magnificado, ya sea en mi muerte o en mi vida. En mi muerte o en mi vida. Ya sea si estoy muerto o estoy vivo, dice Pablo, será el Señor magnificado. Si estoy vivo, voy a seguir cumpliendo y haciendo todas las expectativas que Dios tiene para mí. Voy a seguir cumpliendo. Pero si soy muerto, también, porque yo voy a ganar. Yo me voy a ir a su presencia. Voy a ser testimonio fiel ante todos, como ejemplo de una vida íntegra, entregada al Señor, ¿verdad? Por eso el verso 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí tenemos que compartir algo más de nuestra propia vida, hermano. Cuando se dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchos hablamos de esto, ¿verdad? Y nos ponemos en esta situación. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que nos llena de inspiración, nos sentimos perfectamente identificados en ese momento cuando leemos estos versículos, ¿verdad? Porque amamos al Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ahora tendríamos que reflexionar en que realmente el vivir para nosotros es Cristo. Mucha gente, hermanos, vive para trabajar solamente. Trabaja
por placeres, solamente placeres, estar pendiente de las cosas mundanas, las cosas que pueden satisfacerle, estar pendiente, y eso lo vemos. Tener compañeros de trabajo, no sé, de estudio, que siempre están pensando en las fiestas, están pensando en las juntadas, qué sé yo, siempre están buscando placer para su cuerpo físico, ¿verdad? Entonces, ellos viven para eso, viven para trabajar, viven para satisfacer sus necesidades biológicas, qué sé yo, están solamente pensando eso. Hay otros que viven ¿para qué? Para el deporte, solamente el deporte, solamente el deporte, el trabajo, ¿verdad? El dinero. El producto de ellos es su forma de ver las cosas, el tiempo es dinero, 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 dinero. Solamente quieren ese medio, piensan que ese es el medio, ya, y por eso viven. No como dice la palabra acá, para mí el vivir es Cristo. Para ellos el vivir es el dinero, el trabajo, los placeres, y tantas cosas que podemos nombrar nosotros, porque conocemos, ¿verdad? ¿A qué se dedican las personas con tanta eficiencia, digamos así, búsqueda de las cosas? Cuando vamos recorriendo las cosas que la gente busca y toma por principio esto, ¿verdad? Nos da la pena. Porque ¿de qué vale que tengan dinero, mucho dinero, si su vida no está entregada al Señor? ¿Cuál es su destino de esa persona cuando muera? El dinero es un medio de vida, sí. Es importante, sí. Pero ¿saben qué es más importante? Es el Señor. ¿Verdad? ¿Por qué decía Pablo esto? Porque para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Cuántos de nosotros estamos persiguiendo cosas que no son correctas? Que no están estableciendo lo que realmente el Señor demanda. Demanda el tiempo para Él, demanda el amor para el Señor, la obediencia, ¿verdad? Sí. Para nosotros, para cada uno de nosotros, ¿cuál es la prioridad? ¿En qué estás? ¿Estás en el camino del trabajo, solamente trabajo que saca del concepto del Señor, te quita tiempo, pero sigues trabajando? Yo con eso no digo que no estudie, que no trabaje, pero hay prioridades, Señor. En el Señor tiene que haber una prioridad para Él, ¿verdad? No podemos caminar. ¿Por qué? Porque no nos conviene. Porque no vamos a ir a ningún lado. Porque vamos a empezar a tener una vida totalmente tibia. Un domingo sí, un domingo no. Un día de estudio sí, otro día ya no. Una semana sí, otra semana no. ¿Verdad? Y eso no lo quiere el Señor. ¿Por qué? Porque te necesita como herramienta. Porque necesita que tú estés obrando en lo que Él quiere que obres, en el lugar que quiere que estés. Te necesita. Pero tampoco podemos menospreciar lo que Dios quiere dar. ¿En qué estamos? ¿En la diversión? ¿Estamos? No me gusta decir esto, pero estamos jugando a los cristianos. Estamos dando gusto a la persona que nos ha llevado, a mi esposa o a mi esposo. Estamos
dando gusto y venimos por eso. ¿En qué estamos nosotros? ¿Cómo podemos decir realmente Cristo vive en mí? Cristo vive en mí, podemos decir. Es fuerte, ¿verdad? Es fuerte. Porque nos confronta la palabra. Nos confronta la palabra y decimos, ¿y ahora dónde estás tú? Ya hemos hablado de Pablo, de las circunstancias que tenía Pablo, pero ahora ¿dónde estás tú? ¿Dónde estamos nosotros? ¿En qué rango nos catalogamos nosotros? Realmente Cristo vive en nosotros. Más, dice, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. No sé, para ver si es beneficioso que todavía esté con vida o que muera como testimonio, no sé qué escoger. Pero él estaba completamente seguro de que Cristo vivía en él y él vivía para Cristo. Esa seguridad plena, ¿verdad? ¿Qué es para nosotros la vida? Estamos buscando al Señor realmente. ¿Sabes? Cuando se empieza una reflexión a nuestro interior, vamos a encontrar cosas aristas muy profundas en nuestra vida, que también tienen que ser rendidas al Señor. Pedir perdón. Posiblemente sería muy abrumador continuar con esto porque sabemos dónde estamos, cada uno. Pero también el Señor es muy amoroso y poderoso porque nos ha dado las herramientas para reflexionar e ir adelante. El arrepentimiento es uno de ellos. El pedir perdón, el establecer con el Señor, olvidarte de tu pareja, de la persona, tú con Él, tú con el Señor, ¿verdad? Anda, arrepiéntete, pídele perdón, busca su dirección. Si tienes tantas oportunidades como tenemos, tantas oportunidades nosotros de conocer más al Señor, de leer libros, de leer la palabra del Señor, de estar con los hermanos, de compartir con los hermanos, de aprender de los hermanos, de discutir con los hermanos, de hacer tantas reflexiones. Tenemos tanta oportunidad tenemos de seguir creciendo en el Señor. El viernes, cuando compartimos con Alvarito y aquí con los jóvenes, me ha llenado de satisfacción ver que están avanzando palabra más fuerte, más profunda. Pero también veo que de los que eran, ya son menos, ¿verdad? Y eso dice mucho, ¿verdad? Del compromiso, no con Álvaro, sino con el Señor. Y eso tenemos que pensar que hay oportunidades que se nos están abriendo, hay oportunidades que están establecidas, pero no estamos tomando de esas oportunidades. Y nos estamos estableciendo en una mediocridad. Ahí nomás está. Un poquito conocemos, compartimos un poquito, después no es así. Esta iglesia tiene que ser pujante, esta iglesia es fuerte, esta iglesia tiene que tener los instrumentos del Señor a mano. Ustedes son los instrumentos. Todos nosotros tenemos que hacer lo que nos manda nuestro Señor. Dios nos lo hace. La motivación que hablaba el Señor o Pablo, la motivación tiene que ser la correcta. La motivación tiene que ser por amor al Señor.
por amor al Señor. Yo hago las cosas por amor al Señor. Me instruyo y vengo a los cultos, vengo a los estudios por amor, porque quiero aprender más de Él. Quiero aprender más de Él. Quiero conocerlo más a Él. Quiero compartir de Él. No hay otra cosa. No hay otro sentido. No puede haber otra motivación. No puede haber otra motivación. No puede decir, bueno, todos los que van a venir el jueves van a tener $50 cada semana. La motivación sería el dinero. ¿Vendrían? Posiblemente estuviera llena la congregación. Si la motivación es, sabes que con la palabra que vas a recibir, tienes que compartir. Te van a añadir trabajo, te van a quitar tal vez unas horas, porque vas a tener que ir y compartir con la persona. Eso es ganancia en el Señor. Es establecer una conducta en el Señor. Alabanza a Dios. Algo que me ha llamado mucha atención es ese último verso. Yo me he quebrantado cuando he leído esto, que lo tenía yo como, lo había leído no sé cuántas veces, lo había escuchado no sé cuántas veces. Pero cuando te confronta el Señor, es diferente, ¿verdad? Cristo es mi cuerpo, dice el Señor, el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Yo no he podido ya resistir. Porque yo mismo, amados hermanos, no estoy viviendo para Cristo como debería ser. ¿Verdad? Como debería ser. Y eso quebranta el corazón de la persona. Por eso quiero transmitir este mensaje con ustedes, porque sé que tiene que sacudirnos. No podemos vivir una apariencia. Sí, voy a la iglesia y soy cristiano. Estoy los domingos en la iglesia, estoy en un grupo de estudio. Sí, y te bañas de una espiritualidad. No, estoy dando mis ofrendas y también pertenezco al grupo. Es que te estás bañando de una espiritualidad. Por dentro, realmente es lo que se aparenta. Es realmente lo que debería ser. Que es donde te quebrantas y donde dices, no puedo asemejarme. Tanto es. Pero Dios, en su infinito amor, quiere tomar tu mano y levantarte. Quiere levantar tu mano, instruirte, amarte, cobijarte, enseñarte y estar contigo en lo que te mandes. Amén. Pero Él quiere hacer eso. Él quiere hacer eso con nosotros. No nos disfracemos de cristianos. Seamos genuinos. En lo poco que tengamos, seamos genuinos. Y lo que nos falta, pedimos perdón al Señor, arrepintiéndonos, nos arrepentiremos y trataremos de seguir caminando, Señor. Que Dios nos levante, que Dios esté con nosotros, que el Señor enseñe a caminar, que nos mande en la dirección correcta y nosotros caminar y aprender. Pero sabes, amado hermano, yo considero que ahora es tiempo de decir, ¿sabes qué? Ya no más, quiero involucrarme más con el Señor. Porque involucrarse, podemos involucrarnos donde sea, aún en la misma iglesia, pero te digo, ya no nos bañemos en la espiritualidad, seamos genuinos con lo poco que conocemos, con lo poco las cosas pocas que tenemos. Señor, yo soy genuino contigo, te amo de esta forma, te amo, pero me falta tanto conocerte, me falta tanto aprender de ti, que voy a ir poco a poco contigo, conociéndote más. Enséñame más, Señor. Amén.
Ha sido un momento muy fuerte para mí, pero pienso que cuando uno reflexiona, tenemos que compartir la reflexión también. Amén. Tenemos que compartir. Y eso he querido compartir con ustedes hoy, porque siento que el Señor quiere y tiene un propósito grande en tu vida y también como iglesia, como congregación. ¿Amén? Tiene un proyecto muy grande. Hay mucha juventud, mucha gente que ama al Señor, pero no nos quedemos ahí. Vayamos hacia adelante. ¿Amén? Podemos, vamos a terminar acá. Dios bendito, santo y poderoso eres tú, Señor. Hoy es un tiempo que has permitido que podamos reflexionar juntos, Señor, en lo que somos, Padre amado, en lo que tenemos de ti. Pablo nos ha enseñado a través de su palabra, Señor, que eras todo para Él, Cristo en Él. Qué precioso, Padre amado, ejemplo, qué precioso testimonio del apóstol Pablo, Señor, que ha hecho a nuestras vidas, Señor. Hoy te podemos decir, Señor, que necesitamos de tu presencia, que te pedimos perdón por las cosas que han pasado en esa vida y hemos dejado pasar por muchas circunstancias, Señor. Te pedimos perdón porque no hemos caminado conforme a tu voluntad, mi Dios. Aún hemos sido perezosos, Padre amado, para escudriñar tu palabra. Mi Dios, muchas veces en la semana no leemos ni un capítulo, ni un versículo de la palabra de Dios, de tu palabra, y menos hablamos con otras personas, Señor, de lo grande y maravilloso que eres tú, Señor, de lo poderoso que eres tú, de lo que, Padre amado, tenemos que acercarnos a la cruz, Padre amado, en arrepentimiento, pidiéndote perdón. Santo eres, Señor. Te damos gracias, Padre, porque te pedimos que nos hagas fuerte, que podamos cambiar nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y llevar adelante tu precioso evangelio, Señor. Un evangelio consecuente, un ejemplo real, un evangelio tuyo, Señor, mi Dios eterno. Gracias, Padre amado, por cada uno de mis hermanos. Que la palabra tuya, Señor, no nos separe, y Dios la gloria, por decisiones incorrectas, Señor, sino más bien que podamos aprovechar tu palabra para podernos unir más, porque sabemos que somos, Padre amado, pecadores, y Dios de la gloria, que están buscando arrepentimiento, que están buscando, Padre, crecer en tu palabra, mi Dios eterno, cada uno de nosotros, Señor, que tú conoces el corazón y hasta el último pensamiento, mi Dios. No se desvíe, Padre amado, más al contrario, pueda aceptar tu palabra, Señor, y aceptar un compromiso contigo, mi Dios, para la gloria y honra tuya, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú eres nuestra fuente de la verdad, tu palabra es la verdad, Señor, y queremos tenerla siempre en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra boca, Señor, para proclamar tu evangelio, Dios. Gracias, Padre, gracias por cada uno de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús.